Listo. Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor, fuerte y claro. Sí, señor. Buenas noches, compañeros. Con nosotros nos tocó el método de la regla falsa, de integrante José Luis Castro, Buitrago, Peter Antonio Curcho Chávez, Daniela Guzmán y Nelcy Joana Rodríguez Camargo, y quien les habla, Edwin Chaparro. Pues básicamente el método de la regla falsa o falsa posición es muchos de los métodos interactivos para la solución de problemas en ecuaciones no lineales. Combina los dos métodos que son el método de bisección y el método de la secante. El objetivo principal de este método es encontrar los puntos de A y B en el eje X y obtener nuevos intervalos más pequeños, lo cual permite aproximadamente hallar la raíz, ¿sí? Entonces acá es como un ejemplo que dice mi compañera. Se basa en trazar una recta que une los extremos de un intervalo dado, considerando que la solución está cerca de uno de estos extremos. Hemos agregado, por tanto, esa línea recta que une el intervalo de A y B. La idea principal es que si tomamos el punto donde la recta corta en el eje X, estaremos más cerca de hallar la raíz. Entonces, supongamos que tenemos una función de X, que es continua en el intervalo de X de A por X de B. Y que además la función de X de A y la función de BA tienen signos opuestos. Recordatorio, teoremas Bolzano, por lo que se deduce que existe al menos de una solución para una ecuación. Ahora necesitamos saber la ecuación de la línea recta que une estos dos puntos de pendiente. Por eso llamo la pendiente. M es igual a la función de X por B menos función de X por A sobre X de B menos X de A. Listo. Entonces ahora vamos a sustituir eso en la ecuación de la recta. Entonces quedaría así. Y menos f función de xa es igual a función de xb menos función de xa sobre xb menos xa por x menos xa. Pero recordamos que la recta en cuestión corta el eje x, así que vamos a reemplazar y por 0. Entonces la ecuación nos quedaría menos función de xa es igual a función de xb menos función de xa sobre xb menos xa por x menos xa. Simplificamos multiplicando todo por xb menos xa para quitar el denominador. Entonces nos quedaría menos función de xa por x menos xa es igual a función de xb menos función de xa por x menos xa. Como paso final despejamos entonces la incógnita x y la función nos quedaría de la siguiente manera. X es igual a xa menos función de xa por xb menos xa sobre función de xb menos función de xa. Ahora vamos a describir paso a paso cómo se desarrolla el método de la regla falsa, considerando la función de x. Continúa. Primero debemos encontrar los valores iniciales de xa y xb. Como vemos en la función que nos muestra, quedaría función de xa y función de xb tienen que ser menor que 0. Aproximamos a la raíz para ello, como segundo paso, y decimos que xr es igual a xa menos función de xa por xb menos xa sobre función de xb menos función de xa. Como tercer paso vamos a evaluar la función de xr. Se pueden dar hasta en estos tres casos. El caso A podría ser función de xa, función de xr menos 0.
tienen los siguientes signos opuestos. Por la condición mencionada anteriormente, deducimos que la raíz se encuentra en el intervalo de XA y XR. La segunda opción, el segundo caso, función XA y función XR mayor a 0. Tienen el mismo signo, así que XB y XR han de tener signos distintos, pues función XR, función XB menor que 0. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, la raíz se encuentra en el intervalo de XR y XA. Como consideramos que la ecuación tiene que ser continua, sí o sí, al darse este caso, no cumplirá la condición de continuidad, a menos que tomemos como referencia un tercer punto XR. Será de signo opuesto. El tercer caso sería función de XA, función de XR igual a 0. En este caso, como función de XR es igual a 0, ya tenemos localizada la raíz. Debemos repetir estos tres pasos señalados anteriormente hasta que EA menor que EB. Y ahorita nuestro compañero José Luis nos va a mostrar un video sobre un ejemplo de un ejercicio que tenemos de regla falsa. ¿El video lo hicieron ustedes? Sí, señor, nosotros lo hicimos. Voy a compartir la pantalla y ya lo reproducimos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a explicar un ejercicio del método de la regla falsa. Para este ejercicio vamos a utilizar la siguiente función, que es 2x por coseno de x menos 3. Y vamos a usar los intervalos 1 y 2. Vamos a usar la fórmula general de la regla falsa, que es x sub r es igual a x sub a menos f de x sub a por x sub b menos x sub a sobre f de x sub b menos f de x sub a. Vamos a hacer la primera iteración. Vamos a recordar la fórmula, que es 2x por coseno de x menos 3, y los intervalos, que es 1 y 2. Vamos a reemplazar los intervalos en la función, reemplazándolos por el valor de x. En la primera función de x sub a nos da menos 1 y en el 0.99. Es importante que en alguna de las dos funciones nos dé negativo y en la otra positivo, de lo contrario no se va a poder realizar el método de la regla falsa. Vamos a seguir con la primera iteración. Como ya tenemos los valores de f de x sub a y f de x sub b, los vamos a reemplazar en la fórmula general. Reemplazando los valores podemos ver que nos da un total de 1.50 en x sub r, y este x sub r nos va a servir para la segunda iteración. Vamos a usar esta fórmula, que es la que nos va a indicar en cuál de los dos vamos a reemplazarlo, perdón, si f de x sub a o f de x sub b. Realizamos el mismo procedimiento, que es reemplazar el valor de x por nuestro x sub r, y nos da un total de menos 1.02 por 10 a la menos 3. Este valor lo reemplazamos en la fórmula. Como podemos ver, nos da un total de menos 1.02 por 10 a la menos 3. Como este valor es menor que 0, lo vamos a reemplazar por f de x sub a, y vamos a realizar ya la segunda iteración. En la fórmula vamos a reemplazarlo por los intervalos. Como podemos ver, x sub a toma el valor de x sub r, que es 1.5. Realizamos el mismo procedimiento reemplazando estos dos valores en x, y nos da estos resultados, que es f de x sub a menos 1.02 por 10 a la menos 3 y f de x sub b, que es igual a 0.99. Seguimos con la segunda iteración. Ya tenemos los dos valores de las funciones. Entonces reemplazamos nuevamente en la fórmula. Como podemos ver, nos da otra vez el 1.50. Ya teniendo el resultado de nuestras dos iteraciones, vamos a recurrir ya a nuestra fórmula del error porcentual. Como podemos ver, la fórmula del error porcentual es x de x sub r actual menos x sub r anterior sobre x sub r actual. Todo esto multiplicado por 100 para saber el porcentaje. Reemplazamos los valores. Podemos ver que nos da un
porcentaje del 0%. Esto indica que nuestra función ya está desarrollada y está correctamente desarrollada, y nos da un total de 1.5, que es el valor de la raíz. Listo, profe, eso sería todo. No sé si Bueno, tienen muy alguna bien. pregunta. La gráfica. Y la gráfica. ¿Del ejercicio, profe? Y la gráfica para poder, o sea, muy bien, ahí hicieron las iteraciones, aplicaron la fórmula, pero la gráfica para ver cómo era la función y, porque si no estoy mal, esa función intercepta varias veces el eje X, entonces sería bueno cuál fue la que hicieron. Pero esa función intercepta varias veces el eje X, pero por eso se hace la fórmula del error porcentual, para ver si toca seguir sacando intervalos, y si toca sacar intervalos aún más. Pero Bueno, pues, listo. sí, señor. Y de todas maneras, si hagan la gráfica, puede ser en la herramienta App, ¿sí? Sí, señor. Y ahorita lo suben en una imagen y les doy para que compartan pantalla y cómo lo terminaron. Listo. Pero entonces, ¿alguna conclusión, algo de más? Sí, claro. Profe. Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho, lo escucho. Profe, yo era para excusarme, lo que pasa es que estoy conectada a los datos y tengo poquita amiga. Yo me conecté era para exponer y sumarse esto, porque aquí en la casa donde vivo no hay internet y no sé qué pasó con el internet y se cayó un momento a otro. Nelcy Camargo, ¿sí? ¿O quién me habla? Sí, señor. Nelcy Camargo, sí, esa es la que me Sí, aparece Nelcy acá. Camargo, sí, señor. Listo, bueno, ya expusieron, entonces si alguna ahorita una Sí, señor. conclusión de lo que les estoy pidiendo de la gráfica, pues no hay problema, Nelcy. Bueno, excelente muchachos, me gustó mucho el Ah, listo, trabajo en gracias, profe. equipo. Bueno, pues me gustó mucho el trabajo en equipo, se notó que por lo menos se empaparon del tema, ¿sí? También me gustó que no es llegar a leer lo que estaba en el módulo o lo que ustedes prepararon en sus diapositivas, sino explicar, ¿cierto?, lo que estaba ahí en el contenido. Sin embargo, como siempre les he venido diciendo, exponer matemáticas no solamente es que el expositor sepa, sino hacerse entender, ¿no? Entonces, muy bien, buena fluidez de la explicación de la temática. Yo creo que ya todos están viendo que los diferentes métodos son muy similares en su parte procedimental. Lo único que va cambiando es como la fórmula, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo vamos? No me aparece por acá. No, no me aparece acá, está medio bloqueado esto. Bueno, cuarto grupo, ustedes dirán si abrimos una nueva videoconferencia o exponen de una vez. Han 19 minutos, profe. Quedan 19 minutos, Bueno. por eso les pregunto. A la mitad. ¿Sí alcanzan? Profe, sería el tercer grupo. Sí, eso, perdón, me quitó la inquietud. Sería el tercer grupo y ahí sí. Sí, eso, o sea, el grupo 3, pero el cuarto que expone. Ah, sí, señor. ¿Sí? Entonces, listo muchachos, ahí está para que compartan pantalla cuando quieran. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan?
Nosotros somos el grupo número 4, nos correspondió el método de la secante. Profe, en este momento pues estoy mi compañera Alejandra Líbano y Yasmina Bella desde un solo computador. Entonces, el método de la secante está conformado por Alejandra Líbano, Yasmina Bella Mata, Kevin López Quique, Gilbert López Quique y Pedro Álvarez. Como primer punto tenemos la recta secante. Esta es una recta que corta una circunferencia en 2 puntos. Conforme estos puntos de corte se acercan, dicha recta se aproxima a un punto y cuando solo existe un punto que toca la circunferencia se le llama tangente. Bueno, dado los puntos de intersección A y B que se están mirando ahí, A y B, pueden calcularse la ecuación de la recta secante. La recta secante tiene que tener 2 puntos para poderse hallar. Buenas noches. Según el análisis numérico, el método de la secante es un método para encontrar los ceros de la función de forma iterativa. Eso quiere decir que este método se puede pensar como una simplificación del método de Newton-Raphson. En lugar de tomar la derivada de la función, que es la raíz a la que se quiere encontrar, se aproxima por una recta secante y de ahí viene el nombre a la curva. Pues se dice que cuya pendiente es aproximadamente igual a la derivada en el punto inicial. Este método es de especial interés cuando el coste computacional de derivar la función de estudio y evaluar es demasiado elevado, por lo que el método de Newton no resulta atractivo. Como podemos ver acá, esta sería la fórmula de la secante, que sería x sub i más 1 es igual a x sub i menos la función de x sub i por x sub i menos 1 menos x sub i. Todo esto dividido en la función de x sub i menos 1 menos la función de x sub i. Fórmula para utilizar el método de la secante. Cabe resaltar que para poder calcular x sub i más 1 necesitamos conocer las 2 raíces anteriores. O sea que es decir que tenemos que saber el valor de x sub i y el x sub i menos 1. También se puede observar el gran parecido con la fórmula del método de la falsa posición, que fue lo que nos expusieron los compañeros anteriormente. Y la diferencia entre la una y la otra es que mientras el método de la regla falsa trabaja sobre intervalos cerrados, el método de la secante es un poco iterativo por lo mismo. Como ventajas tenemos que, no se calcula la primera derivada de la función. Este método solamente se le requieren de 2 puntos al principio. Es un proceso iterativo, como decía mi compañera. Y como desventajas, su velocidad de convergencia es menor que la de otros métodos y esto nos indica cuando la raíz es múltiple. Ya seguirían entonces nuestros compañeros explicando, tienen como 3 ejemplos, entonces ya dejamos de compartir pantalla. Gracias.
Buenas noches. Yo voy a explicar un pequeño ejemplo del método de la secante. Entonces, el ejemplo es f de x es igual a x al cuadrado menos 3x menos 4. Y para hallar la raíz, una de las raíces, perdón, necesitamos dos números, que mis compañeros lo llamaban como x sub i y x sub i menos 1. En este caso lo vamos a llamar x1 y x0 respectivamente. Entonces, acá tenemos la gráfica y vemos que muestra la recta secante, como dijeron mis compañeras, y se muestran los dos puntos que vamos a tomar, y también se muestra la raíz como tal, que en este caso es 4, y la recta muestra una raíz aproximada que es de 4,33, que ya veremos ese resultado más adelante. Bueno, entonces, en este método tenemos que llenar esta tabla para cada iteración. Entonces, ponemos el xi donde respectivamente en la tabla y el x0 en la tabla. Y continuamos con la primera operación, por así decirlo, es hallar f de x1. Entonces, es simplemente reemplazar el valor que le dimos a x1, recordemos 7, en la fórmula original, que es esta. Entonces, reemplazando, o sea, poniéndole 7 donde iban las x en la fórmula original, nos da un total de 24 y lo ponemos en la tabla. Y así mismamente hacemos con f de x sub 0. Igualmente, reemplazamos en la fórmula original el valor que le dimos a x0, en este caso 5. Y nos da como resultado 6 y lo ponemos en la tabla. Entonces, continuamos. Ya acá hallamos una nueva variable, por así decirlo, que es x2. Esta vendría siendo x más 1 en otros ejemplos donde se explica con ese nombre. Entonces, acá se aplica la fórmula que dieron mis compañeras, que es la fórmula como tal de la secante, para hallar la raíz. Entonces, se podría decir que x2 vendría siendo la raíz, pero aproximada. Y reemplazando cada una de las variables que son x1 y x0, respectivamente en la fórmula, nos va a dar un total de 4,33. Entonces lo ponemos en la tabla como x2, que recordemos la raíz aproximada. Y por último, para terminar la primera iteración, de error. La fórmula es la siguiente, que sería x2 menos x1 sobre x2 por 100. Recordemos que el por 100 es para que sea un porcentaje. Entonces, reemplazamos en la fórmula y nos da un total de menos 61,66% y lo ponemos en la tabla. Podemos ver que este es un error muy grande, ya que lo ideal sería tener un margen de error del 0% si es posible. Pero para lograr esto tendrían que hacerse demasiadas iteraciones, aproximadamente 50 iteraciones para lograr ese porcentaje de error. Pero en este ejemplo vamos a explicar solamente 3 iteraciones donde logramos un error más ideal, por así decirlo. Entonces, en la segunda iteración hacemos lo mismo, pero la única diferencia es que ahora el x1, que anteriormente era 7, ahora pasa a ser 4,33, que recordemos era la raíz aproximada que nos dio en la primera iteración. Y el x0, que anteriormente era 5, ahora pasa a ser 7. Entonces los ponemos respectivamente en la tabla y empezamos a hallar nuevamente los valores con estas variables diferentes. Entonces, para f de x sub 1 nos da 1,76, para f de x sub 0 nos da 24 y nos da una raíz aproximada de 4,12. Como podemos ver, es muy parecida a la anterior, que fue 4,33. Y ahora tenemos un margen de error del menos 0,97%, el cual ya se acerca notablemente al 0, ya que recordando antes fue menos 61%, entonces ese estaba un mal margen de error. Y continuamos con una tercera iteración, donde volvemos a cambiar los valores de x1, que antes era 4,33, ahora pasa a ser 4,12, y x sub 0 pasa, antes era 7, ahora pasa a ser 4,33. Y hallamos nuevamente los valores
en fx sub 1 nos da 0,61, en fx sub 0 nos da 1,76 y ahora tenemos una raíz aproximada de 4 con un margen de error de menos 3%, el cual, como vemos, se va acercando cada vez más al 0, pero como se va acercando muy lentamente el porcentaje, entonces pues podemos dejar hasta ahí, o si somos más, queremos ser más específicos, podemos seguir haciendo iteraciones, pero como ya lo dije, se necesitan muchas iteraciones para lograr esto. Entonces, en esas ocasiones, por así decirlo, sería utilizar Excel. Se puede usar Excel para hallar esta raíz o un algoritmo también hecho, que eso ya se va a explicar. Estos dos puntos los van a explicar mis dos siguientes compañeros. Gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Gilbert López y les voy a hacer la explicación de un algoritmo muy sencillo que desarrollé para ejecutar el método de la secante en una función. Como bien vimos, este método necesita de algunos valores, que sería xy, la función evaluada de xy menos 1, la función evaluada de xy menos 1, xy más 1, que vendría a ser la raíz, y un margen de error. En este algoritmo aplicamos la primera fórmula, sería utilizando el valor de xy en la función que en este caso es x al cubo más 4x al cuadrado más 7x menos 12. Y se realiza la misma operación con x sub y menos 1 para hallar sus dos valores. Y luego se aplicará la fórmula general del método de la secante para hallar el valor de la raíz, y una fórmula que también da este método para poder hallar el margen de error y verificar que nos estemos acercando a la raíz. Ahora ejecutaré el código. Vamos a dar los valores de 3 y 4. Y como vemos, el programa realiza aquí 10 iteraciones, iniciando con el valor de 3 en xy, el valor de 4 en x sub 0, un valor de 72 en la función evaluada de xy y un valor de 144 en la función evaluada de xy menos 1. Eso nos da un el programa automáticamente va realizando las demás iteraciones y vemos que en 10 iteraciones llegó al valor de la raíz, que en este caso es 1, con un margen de error de menos 8,39 por 10 a la menos 12%, lo cual equivaldría a 0,0000008%, lo cual es un margen de error muy cercano al 0, y es una raíz prácticamente exacta de este ejercicio. Voy a compartir pantalla en mi teléfono para mostrar la gráfica de la función. Como bien vemos, la raíz es exactamente 1, lo cual nos dio en el algoritmo, por lo que podemos decir que el programa encontró la raíz exacta en 10 iteraciones. Eso es todo. Continúa mi compañero Pedro. Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Correcto. Sí, lo escuchamos, Pedrito. Listo. Buenas noches. Yo voy a hacer la interacción, voy a hacer un ejemplo utilizando Excel. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la función. Ya, espera, compartir pantalla.
¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, lo podemos Sí, ver. ahí se ve la tabla en Excel. compañero. Sí, esta es la tabla en Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el método de la secante para calcular la raíz aproximada de la función x al cubo más 2x al cuadrado menos 10x más 10x menos 20, comenzando con x menos y en 0 y x y en 1 hasta que el error aproximado sea menor o igual a 0.001. Entonces, como podemos ver, acá tenemos la interacción. Lo que iniciamos es sacando diferencias. Esto quiere decir que le colocamos igual a la diferencia de C7 de la interacción de XY menos menos XY menos 1. Vamos a hallar seguimos sacando la función de nuestro valor presente y entonces sería reemplazar el valor de XY en la función. Esto quiere decir que esto es igual a XY bloqueo de número 1. El exponente a la 3 compañero, les pido una disculpa, es que mi teclado es del portátil, entonces me toca estar desactivando y activando para poder sacar el exponente. Tranquilo, no hay problema. Dado el caso que se acabe la videoconferencia, descansamos 15 minuticos y vuelvo a enviarles otro enlace, ¿listo? Vale, señor. Entonces vamos a empezar a reemplazar lo que está en la función. Más abrimos paréntesis. Dos por más